Hola hermanos de Timoteo, ¿cómo están? Un gusto poder volver a hablarles y compartir algo con ustedes. Estamos por ahora aquí en Francia. Ahí les muestro un poco el paisaje. Y bueno, esta reunión que están teniendo, esta conferencia, se titula Cómo desarrollar la fe y vencer al mundo. Pues bueno, me pidieron que dé un par de comentarios sobre esto, así es que pues quería compartir algo con ustedes sobre ese tema. Pues primero, la fe La fe en sí misma es algo vacío, es algo que no tiene sustancia, porque no es cuestión de tener fe, la pregunta es en quién tenemos fe o en qué tenemos fe. Si yo digo mi mujer es la mejor esposa del mundo porque ella puede, pero no digo qué puede, sería una oración rara, ¿no? Decir que ella puede, pero no digo qué cosa puede. Yo digo, no, yo tengo fe, pero ¿fe en qué? Tener fe es una palabra, una oración que no tiene sentido. Si no digo en qué tengo fe, y si no digo cómo tengo fe en algo, o por qué tengo fe en algo. Entonces, el tema aquí no es solo tener fe, el tema es en quién tenemos fe. Lógicamente, estoy seguro que ustedes hablarían, como yo lo hablaría también, hablaríamos de tener fe en Jesús, ¿cierto? Tener fe en el Espíritu Santo, en su dirección, tener fe en el Padre. Eh, y la segunda parte de este título, de esta reunión que están teniendo ustedes, es desarrollar la fe y vencer al mundo. Entonces hablamos de una fe que puede vencer al mundo. Ahora hay otro concepto allí en el cual tenemos que también pensar y que tenemos que definir es qué cosa es vencer al mundo. El apóstol Juan hablaba del mundo eh, cuando la palabra habla acerca de vencer al mundo, porque el mundo aparece en muchas formas distintas en la palabra de Dios. Aparece en la palabra de Dios que Dios ama al mundo, que Dios amó al mundo y así como levantó a la serpiente en el desierto para quien creyera en la serpiente fuera liberado del veneno del juicio, que de la misma manera Dios había levantado a su Hijo y de tal manera había amado Dios al mundo. En Juan 3, eh, Juan 3:16. Eh, la Biblia habla de cómo Dios ama al mundo, la Biblia habla también de cómo Dios odia al mundo. El mundo es enemigo de Dios, dice la palabra de Dios, está bajo su juicio. La ira de Dios está sobre el mundo. Quien ama el mundo se constituye enemigo de Dios, dice Santiago. Entonces el mundo aparece en polos opuestos, aparece como el foco del amor de Dios y aparece también como el foco del juicio y la ira de Dios. Cuando la Biblia habla de vencer al mundo, la Biblia está hablando acerca de vencer a los deseos del mundo, a la vanidad de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Entonces hablamos de una lucha interna, de desarrollar una fe en Dios que nos capacite para vivir en victoria contra los deseos del mundo, en victoria para vivir en santidad, apartados de los deseos del mundo. Eh, y ahora, bueno, eso muy teórico, muy interesante, pero el tema es hacerlo esto algo práctico. Porque aquí la gran pregunta para todos nosotros es, tenemos un día a día, una vida diaria en la que tenemos que luchar, que pelear, eh, y no solo pelear para sobrevivir, porque esa no es la vida de un discípulo. La vida de un discípulo es pelear para vencer, vivir en victoria y atacar a las tinieblas. Y no solamente andar escapando de las tinieblas, sino atacarlas y vencer y expandir el reino de Dios y hacer discípulos y dar fruto de 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, ¿cómo desarrollar la fe? Ya que hemos definido los temas primeramente. No es solo fe, sino la fe en Dios. ¿Cómo desarrollar nuestra fe en Dios? ¿Cómo desarrollar esa fe? Pablo habla en la carta a Gálatas de la fe de Jesús, no la fe en Jesús, sino la fe de Jesús, que es un término interesante porque Pablo está hablando allí acerca de eh, la fe que caracteriza a un discípulo, una persona que confía enteramente en Jesús, una persona que vive en la libertad de la fe de Jesús y no bajo la ley. Pues bueno, entonces si hablemos de fe, ¿qué cosa es fe? En Dios, fe en Jesús. Eh,
nosotros necesitamos vivir de una manera tal en la que nuestras vidas no estén dependiendo del estándar de nuestra generación. Nuestra generación y nuestro mundo, nuestras vidas actuales tienen un estándar de acción definido. Hay muchas metas y muchos objetivos que la cultura ha definido para nosotros: la carrera, el estudio, el éxito, la responsabilidad del hogar, del entrenamiento, miles de cosas, el estatus. Y la gente, sin pensarlo y sin cuestionarlo, solo se mueven a ese ritmo. En las iglesias evangélicas pasa lo mismo. Ya está definida las cosas que uno debe creer y saber y pensar y reconocer, y la gente avanza en ese rumbo y en esa dirección, sin pensar si es que lo que han aprendido o lo que están creyendo o lo que están ejercitando en sus vidas está siquiera citado así en la palabra de Dios. Leemos en la palabra de Dios ciertos términos y los comparamos a lo que en la actualidad hemos denominado con los mismos términos, sin saber qué cosa es lo que en la palabra de Dios estaba siendo definido a través de esos términos. Entonces, yo quiero vivir por fe. Yo no quiero ceñirme a los estándares que el mundo ha puesto. No quiero ceñirme ni que mi vida dependa de los estándares que el mundo evangélico o cristiano ha puesto. Ni de acuerdo a las tradiciones que mi grupo, cualquiera sea el grupo al que pertenecemos, porque todos pertenecemos a alguna denominación o grupo o movimiento. Yo no quiero definirme ni ceñirme a los patrones puestos por otra persona. Las personas que me han ayudado a crecer en la fe, las personas que tengo como referencias, que me han entrenado o que me han discipulado, tienen una visión del reino de Dios, una visión de a dónde están yendo, pero no quiero ceñirme tampoco a la visión de ellos. Quiero ceñirme a la visión que Dios me da. Entonces necesito andar por fe para poder discernir el rumbo en el cual yo debo ir. Es muy importante. Todos somos como barcos que empezamos en un gran océano y empezamos a navegar en cierta dirección. Todos tenemos que llegar al mismo destino, pero todos estamos en diferentes puntos de este océano. Algunos hemos empezado en el norte, y para llegar a nuestro destino tenemos que descender al sur, porque el destino está aquí en el centro. Otros hemos empezado en el sur, y tenemos que ascender al norte para llegar al mismo destino. En el reino de Dios sucede lo mismo. De repente el hermano que me discipuló es un maestro, y él, para llegar al destino que Dios ha puesto en su reino, tiene que bajar hacia el sur. Y de repente yo soy más un evangelista y estoy aquí en el sur, y yo debo ascender al norte para llegar a ese destino. De repente mi otro hermano se ha convertido saliendo de una iglesia tradicional y estaba aquí en este, para ustedes no sé qué sería, este o este, y él tiene que viajar en esta dirección para llegar al mismo destino. Yo de repente vengo de un mundo de ateos donde no tenía iglesia y tengo que viajar al lado opuesto para llegar al mismo destino. Entonces dense cuenta, la idea aquí no es que si es que el que me instruyó de viajar al sur, todos debemos viajar al sur igual, porque el que está aquí acabaría fuera. Lo importante es que ayudemos a las personas que estamos guiando a que, guiados por la fe en Jesucristo, lleguen al mismo destino. Entonces, ¿qué es ser guiado por fe? ¿Qué es vivir por fe? Es buscar la dirección del Espíritu Santo. En mi vida, lo que yo he logrado entender es que si no hubiera sido por mi independiente, tengo relación con otros discípulos, tengo relación con muchos otros hermanos que me han ido dando guía o me han ido ayudando a desarrollar mi fe y a encontrar la visión que Dios tiene para mí. Y cuando la he encontrado, entonces ellos me han dejado y yo he podido seguir el rumbo que Dios tenía para mí, porque era un rumbo para mí, no era para ellos. Yo he discipulado a otras personas, y como Pablo dijo a Timoteo, ¿no? Pablo dijo, de verdad ya no recuerdo ni a quién se lo dijo, pero dijo: sean imitadores de mí, ¿no? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero él no dijo vuélvanse todos evangelistas o apóstoles. Él dijo: solo imiten mi obediencia. Como yo obedezco a Cristo, obedezcan ustedes también. Pero tenían que obedecer las órdenes que Cristo les daba a ellos, no las órdenes que Cristo le dio a Pablo. Entonces, para desarrollar nuestra fe hay puntos muy prácticos. El número 1 es cumplir con la palabra escrita. Dios nos ha mandado a todos a hacer lo mismo para empezar y para terminar. Y el mandamiento único para todos es ser discípulos. ¿Cómo y desde dónde
y en qué manera cooperamos como cuerpo es otra cosa. Pero cada uno de nosotros debe hacer discípulos. Uno a la vez, no tenemos que hacer 50. En Lucas 10 Jesús dijo, vayan a una casa, encuentren un hijo de paz, quédense allí, no vayan de casa en casa. Entonces, ese es un mandamiento para todos estándar, hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles a que obedezcan todo lo que Jesús dijo. No enseñándoles lo que Jesús dijo solamente, sino enseñándoles a que lo obedezcan. Entonces, habla de un entrenamiento práctico. Cada uno de nosotros, si hemos sido ya bautizados de la manera correcta, quiere decir que nos han explicado bien qué es el bautismo y que nos hemos bautizado entendiendo por qué nos bautizamos. Eso quiere decir que podemos ya directamente explicarle a otro lo que hemos aprendido, por qué nos hemos bautizado y guiarlos a que sean bautizados y bautizarlos nosotros mismos también. Si hemos recibido el Espíritu Santo, quiere decir que nos han explicado qué cosa es y para qué es, porque el Espíritu Santo no es solo para hablar en lenguas. El Espíritu Santo es para poder movernos en poder. Incluye hablar en lenguas, interpretar lenguas, profetizar, dar palabras de conocimiento, hacer milagros, etc. Entonces, si hemos recibido eso, podemos también inmediatamente darlo. El tema es que lo que recibimos podemos dar. Lo recibimos y lo damos, lo recibimos y lo damos. No aprendemos nada para saberlo, aprendemos para usarlo y para enseñarlo. Entonces el mandamiento para todos, hermanos, es hacer discípulos. Y por ahí empieza a aumentar la fe. Porque mientras se mantiene teórico, se mantienen enseñanzas, podemos ir aprendiendo por años. Podemos aprender toda nuestra vida. Y les hago una pregunta muy clara, digámoslo de esta manera. ¿Cuántos sermones o enseñanzas o charlas o reuniones o conferencias han escuchado en los últimos 5 años? O 10 años. O de repente tienes más tiempo en la fe, 20 años. ¿Cuántas charlas y enseñanzas has escuchado? ¿Cuántas horas has invertido en aprender? Leyendo libros, viendo videos y escuchando charlas o sermones o predicaciones o enseñanzas. Quisiera que te tomes unos 5 minutos y saques la cuenta. Pongan pausa aquí al video, saquen la cuenta. ¿Cuánto tiempo han invertido? Ok. En mi caso, yo pasé 20 años en una iglesia donde habían 3 sermones a la semana que nunca perdía. Digamos que cada sermón fuera de 1 hora, hablamos de 3 horas por semana, cada año tiene 51 semanas, hablamos 3 horas por 51, hablamos de más o menos 153 horas al año. Eso multiplicado por 10, hablamos de 1530 horas al año, al doble porque fueron 20 años en la iglesia. Hablamos de más de 3000 horas solo en lo que era escuchar sermones. No hablo de leer libros, conferencias y nada de eso. Ahora, ¿cuántos discípulos has hecho en el mismo tiempo? Quisiera que saques la cuenta también. ¿Cuántos discípulos has hecho? ¿Cuántas personas has bautizado? ¿A cuántos has llevado a la fe? ¿Cuántos de ellos siguen adelante? ¿Y cuánto tiempo has invertido en hacer discípulos? En el mismo tiempo que has invertido en aprender. Saca la cuenta. Estoy muy seguro que la diferencia es muy grande entre uno y otro. Quizás si eres pastor, líder, apóstol, tienes quizás una cantidad adecuada. Pero el mandamiento no fue solo para los líderes y pastores y apóstoles. El mandamiento fue para cada discípulo de Jesús. Si no estamos haciendo eso, no estamos siendo discípulos. Entonces, andar por fe es empezar a hacer las cosas primeras que Dios nos ha mandado a hacer. Empezamos a hacer eso y créeme, cuando empieces a ser discípulos, tu fe va a crecer mucho. Porque la fe es algo que se utiliza. Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. Pero ¿cuáles son las obras de la fe? ¿Cuáles son las obras de la fe? ¿A qué obras te ha mandado Dios que ejecutes? Porque todo lo que hacemos para Dios se hace por fe. Dios nos manda, como mandó a Abraham, no te manda un plan, una estrategia, Él te manda la acción. Y descubres después que has obedecido en confianza. Sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. No le mostró a cuál tenía que ir. Sal primero. Primero salió, anduvo, y después de haber andado, fue entonces que Dios dijo, ok, detente, esta es la tierra. Si tú no empiezas a andar, si tú no empiezas a caminar hacia el mandamiento del destino que Dios tiene, no tienes que saber cuál es. Tienes que empezar a andar.
Nos matamos pensando, ¿cuál es mi llamado? No, no pienses en cuál es tu llamado. Empieza a andar. Cuando empieces a andar, entonces descubres, has llegado a cierto punto en la vida, Dios dice, detente, estés. Aquí quiero que estés. Ya sea eso una función dentro de la iglesia, ya sea no, como pastor, maestro, evangelista, apóstol, profeta, que son temporales, no son siempre no son eternas ni te definen necesariamente. O ya sea una ciudad, un lugar, o ya sea lo que sea. Pero Dios lo va a definir, eso no lo defines tú. Pero no lo va a definir Dios hasta que no empieces a andar. Porque Dios tiene que entrenarte para llegar a cierto sitio. No puedes empezar de la noche a la mañana. Este es tu ministerio, vaya usted para allá. No, tienes que empezar a andar y crecer. Es como una familia. Es como una familia. Entonces, eso es el inicio de desarrollar la fe. Hay muchas cosas que podría decir sobre la fe, pero son demasiados detalles personales. La fe no te la puede explicar nadie, tienes que andarla, tienes que recorrerla. No hay ninguna enseñanza, ni sermón, ni video como este que te explique la fe. Tienes que vivirla. Y la experiencia que han tenido tus líderes es suya, no es tuya. Tú necesitas tu propia experiencia. Tú necesitas desarrollar tu fe. Así es que lo único que te puedo decir para que desarrolles esa fe es que empieces ahora a andar en las pisadas de Jesús. Ahorita. Empieza a enfocarte en hacer discípulos. No hagas más reuniones y ayunos y cosas. Empieza a actuar. Busca una persona de paz en tu entorno. Un contacto abierto. Una persona interesada al Evangelio. Explícale el Evangelio completo. Arrepentimiento, bautismo en agua y Espíritu Santo. Y provéeselos tú. No lo derives ese hermano a otros. Hazlo tú. Toma tu responsabilidad de ir a las calles. Aprende a sanar enfermos. Aprende a profetizar. Aprende a interpretar profecías o a lenguas. Aprende. Busca personas que lo sepan hacer y hazlo tú, porque el Espíritu Santo es el mismo en todos. No tenemos todos los mismos ministerios, pero tenemos el mismo Espíritu. Y podemos desarrollar los mismos dones. Pero tienes que buscar gente que ya los tenga para que te capacite. Y empieza a vivir por eso y empieza a actuar haciendo discípulos. ¿De qué me sirve a mí el don de sanar enfermos si nunca voy a ningún enfermo a sanarlo? ¿De qué me sirve a mí el don de profetizar si nunca me acerco a nadie a profetizarle? Los dones son para servir y para equipar. Así es que por ahí empieza a desarrollar tu fe. Cuando esa fe empieza a desarrollarse, la victoria sobre el mundo empieza a actuar de inmediato. Porque si hablamos de vencer al mundo, los deseos de la carne y los deseos de la vanagloria del mundo y todo eso, ¿por qué hemos de repudiar eso si no hay ninguna otra alternativa? Si la casa está vacía, cuando empezamos a encontrar esta perla de gran precio que es el Evangelio, que no es una teoría de que mi alma es salvada del infierno. No, el Evangelio es algo que se usa para salvar a otros. Entonces, cuando empiezas a salvar a otra gente, es cuando empiezas a darte cuenta, esto vale la pena. Esto de verdad es el poder de Dios. Dios está aquí, esto es el Evangelio. Y entonces empiezas a dejar a un lado tu carrera, tu trabajo quizás, tu lucha por un estatus, por sabe Dios qué cosas. Ahí empiezas a discriminar. Ahí encuentras tú la perla de gran precio por la que dejas todo. Pero vamos a dejar todo para sentarnos a escuchar enseñanzas. Vamos a dejar todo para que nos den un sermón cada semana. No, ¿no es cierto? Vamos a dejar todo por salvar almas con el poder de Dios y llevarlas al reino. Sí, eso sí vale la pena. ¿Que Dios me puede usar a mí? ¿Puedo yo sanar enfermos y hacer milagros? Sí puedes. Pero tienes que atreverte y tiene que haber alguien que te enseñe a hacerlo, que te capacite, que te equipe. Así es que hermanos, ¿cómo desarrollar la fe? Úsala. Sencillo. Difícil para empezar, porque da miedo. Pero sin miedo no hay fe. Sin dificultades no hay fe. La fe es actuar a pesar del miedo y a pesar de las dificultades, en confianza, en base a la promesa que Dios ha dado. Entonces toma sus promesas, empieza a andar en ellas. Empiezas a andar en ellas, Dios empieza a actuar. Mientras no andes, Dios no va a actuar. Y mientras no andes, Dios no te va a mostrar dónde es el lugar donde Él quiere que tú estés. Y mientras no entiendas todo eso, los deseos del mundo van a estar persiguiéndote y van a ser muy atractivos y van a apelar mucho a tu personalidad y a tus ambiciones. ¿Por qué? Porque no hay otra alternativa. Yo no dejaría mi vida, mi trabajo, mi carrera, mi familia, mis sueños, no los dejaría yo por escuchar un sermón cada semana o por hacerme conocido en un círculo de 1000 personas. Yo no lo dejaría.
Pero cuando empiezo a ver almas que son transformadas, cuando empiezo a ver milagros a través de mis manos, cuando empiezo a ver a Dios obrar, cuando Él se hace grande y yo me hago pequeño, pero veo fruto de eso, veo todo eso y digo, wow, esto vale la pena, esto es por lo que yo debo vivir. Mi espíritu en mí salta de ánimo y de alegría, decir, por esto estamos aquí. Entonces vences al mundo, aprendes a luchar la guerra espiritual, aprendes a vencer a Satanás, aprendes a echar fuera demonios, aprendes a reprender las tentaciones, aprendes a vivir en santidad. Ahí vences al mundo. Así es que bueno, hermanos, espero que este pequeño video les ayude. Les doy gracias por darme la oportunidad de compartir esto con ustedes. Espero que la idea quede un poquito clara de lo que he querido expresar. Y bueno, saludos desde Francia. Un fuerte abrazo. Adiós.